Brillar como luces en la noche. Brillar como luces en la noche. Filipenses 2:12 al 30 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchas veces ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, sino en vano he trabajado, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios dijo a los hebreos que su obediencia a la voluntad divina sería su sabiduría y su inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán: ¿qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta? Deuteronomios 4:6. Siglos más tarde Jesús dijo en Juan 8:12, dice así: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También dijo en Mateo 5:14, dijo Jesús: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. Pregunta: ¿cómo podemos ser esa luz? Solamente mediante una estrecha relación con Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, que es Jesús, ¿no? También Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre grande. La luz y el poder del cielo están disponibles para quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero con demasiada frecuencia esperamos que Dios haga también nuestra parte, o permitimos que nuestras propias ideas y planes se interpongan en el camino. De allí que las palabras de Pablo a los filipenses sean tan pertinentes hoy. Brillar como luces en la noche. La palabra de Dios que hemos leído nos ha estado impulsando, animando, atrayendo nuestra atención, tratando de corregirnos y llevarnos en el camino correcto, en donde debemos andar, en donde debemos de estar para predicar la palabra, para predicar, anunciar al Padre, para anunciar al Hijo, para anunciar su palabra. Y veamos lo que dice el comentario, dice así: en la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas.
Su luz ardió con llama viva a través de la noche de la vela o de vela. Cooperación en la iluminación efectuada en honor del esposo, brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Así los seguidores de Cristo han de verter luz sobre las tinieblas del mundo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe, implantando en el corazón los principios de palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. La venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, a la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de la tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo de Dios. Los días de Noé los días de Noé lo pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Colosenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará antes de llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad, pero en medio de esa noche de tiniebla brillará la luz de Dios. Para el pueblo, repito, para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, pero la salvación vendrá. Él hizo que de las tinieblas resplandeciese luz. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 2 y 3. De la misma manera, en la noche de las tinieblas espirituales es emitida la orden divina, sea la luz. Él dice a su pueblo, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto se encuentra en el libro de Isaías 60:11. Isaías 60:11. He aquí, dice las Escrituras, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Isaías 62. Isaías 62. Y todo este párrafo que leí se encuentra en el libro por la señora White, escrita por la señora White, que dice
que está en el libro de Reflejemos a Jesús, página 203. Lección 2, tema 2, reflexiones. El título es Mostramos lo que Dios produce. No es una pregunta, pero también la podemos convertir en una pregunta. ¿Mostramos lo que Dios produce? Bueno, pero también hay que mostrar lo que Dios produce. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce? Y esa producción se da solamente de acuerdo a nuestros esfuerzos, depende del trabajo que se hace. Porque si no hay trabajo, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Las dos van enlazadas. Si hay trabajo, hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Mostramos lo que Dios produce. Tras presentar a Jesús como el ejemplo perfecto de humildad y de obediencia a la voluntad de Dios, Pablo se dirige a los filipenses. Elogia su obediencia al Señor después de recibir el Evangelio. Hay un texto aquí en Hechos 16, 13, 15 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, 32, 33 dice así, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les llevó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pregunta, ¿qué significa la exhortación de Pablo? Vamos a leer un texto aquí en Filipenses 2, 12, 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su voluntad. Volviendo al título que se titula Mostramos lo que Dios produce. Pregunta otra vez, ¿qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Si no hay ocupación, no hay producción. La producción no surge por surgir, sino tiene que haber trabajo, tiene que haber producción. Segunda pregunta, ¿cómo describirías la relación entre la fe y las obras? ¿Cómo lo describiría usted la fe y las obras? La fe es algo que uno, como ser humano, pretende confiar, pretende pensar positivo de que las cosas así serán sin que uno las ve. En cambio, las obras uno ve. Y eso es lo que se ve mucho en las redes sociales ahora. A usted le hablan del reino de Dios, los milagros de Dios. No lo creemos porque no miramos a Dios haciendo milagros y no miramos a Dios haciendo cosas sobrenaturales. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos las redes sociales, en las redes sociales se miran tantas cosas, ahí sí creemos. Ahí estamos embobados
en las redes sociales, pero en cuanto a Cristo no estamos, porque, porque nosotros solamente los seres humanos estamos acostumbrados a creer en lo que vemos y lo que no miramos, no creemos. Pablo no presenta estos dos versículos un evangelio diferente del que os esboza en Romanos y en sus otras epístolas. Podemos estar seguros de que su mensaje aquí concuerda con el evangelio de la justificación por la fe que también predicó en Filipos y otros lugares. Pero también es importante tener en cuenta todo lo que la Biblia enseña acerca de un mismo tema, especialmente el de la salvación, que puede ser tan erróneamente interpretado. Romanos 3, 23, 24. Voy a leer estos tres versículos y luego las preguntas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y en esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pregunta: ¿qué enseñan estos pasajes acerca de la salvación? ¿Qué es lo que usted ha entendido acerca de la salvación? Por lo que yo entiendo es que todos estábamos destituidos, estábamos fuera, no teníamos esperanza, no teníamos eh, un, una respuesta positiva de nuestra salvación. Todo ser humano moría y no tenía ninguna salvación por el pecado. Pero a través de Jesucristo llegó la salvación. Eso es lo que yo entiendo rápidamente. La salvación es indudablemente obra de Dios y no podemos atribuirnos ningún mérito al respecto. Incluso la fe misma es un don estimulado por el Espíritu Santo. Nuestras obras no pueden salvarnos. Sin embargo, a través del nuevo nacimiento, Dios nos vuelve a creer espiritualmente y nos capacita para hacer el bien. El Espíritu de Dios actúa en nosotros dándonos poder para elegir lo correcto, resistir la tentación y tomar decisiones acertadas. Por tanto, ponemos en práctica lo que Dios ha obrado en nuestro interior, con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto podíamos también aplicar también al Señor Jesús, a Dios. Dios Jesús no están visiblemente con nosotros, no nos regañan, y deberíamos de ocuparnos en la palabra de Dios, aunque Dios Padre no dice nada, aunque el Hijo no regaña, no nos da azotes, pero deberíamos de ocuparnos en la palabra. ¿Significa esto que debemos temer el juicio de Dios por nuestros débiles esfuerzos para obedecer? Por supuesto que no. Esta expresión se refiere a reconocer la presencia de Dios. Última pregunta: ¿cómo ha experimentado la obra de Cristo en ti? A pesar de ello, ¿de qué manera tu naturaleza caída se pone a la obra de Dios en ti? ¿Y cómo puedes resistir esta tendencia? Queridos amigos, el título era Mostramos lo que Dios produce. Así que concluimos que tiene que haber conexión
entre un cristiano, no colectivo, no la iglesia, porque Dios no funciona a través colectivamente, a través de las iglesias, las instituciones. Dios actúa individualmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál sería nuestra comisión? ¿Cuál sería nuestra misión? ¿Cuál sería nuestro deber para que haya producción en nosotros como humanos, para que haya resultados? Dios, el Padre dio a su Hijo, y luego el Hijo, cuando se fue, él dijo: dejo el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Entonces tenemos, diría yo, que el ser humano, el verdadero cristiano, tiene todo el armamento listo para producir cosas positivas individualmente en nosotros y también la iglesia. ¿Ve? Entonces, pero si no existe eso en nosotros, si nosotros aún siendo cristiano y nosotros hacemos cosas en contra o que, que reflejan en contra de la ley de Dios, en contra de los principios de Dios, en contra de la palabra, la Biblia, eso quiere decir de que nosotros no estamos obrando bien, no estamos en conexión con Dios, y por lo cual lo que producimos son cosas negativas. Lo que producimos son cosas que no deberían de haber. Hasta aquí nomás, queridos amigos, hay tantas cosas que comentar, pero hasta ahí nomás. Hasta pronto.